Bienvenidos a Alaridos Nocturnos. Esta noche os invito a un viaje a lo desconocido, a un lugar donde las sombras cobran vida y los susurros del pasado resuenan con fuerza. Preparaos para sumergiros en 5 historias de terror que desafiarán vuestra cordura y os harán cuestionar lo que creéis conocer. Desde una mansión en lo alto de una colina, hasta un espejo que refleja algo más que nuestra imagen, un bosque que guarda secretos oscuros, y una biblioteca donde las sombras acechan. Cada relato os llevará más allá del límite entre la realidad y la pesadilla. Apagad las luces, aseguraos de estar cómodos y dejad que el miedo os envuelva. Esto es Alaridos Nocturnos, donde el terror nunca duerme. La casa en la colina. Había una vez una pequeña ciudad llamada Ravenwood, conocida por sus densos bosques y colinas misteriosas. En la cima de una de esas colinas se encontraba una vieja mansión abandonada, la casa en la colina, de la que se contaban innumerables historias de horror y fantasmas. Nadie se atrevía a acercarse, especialmente después de la caída del sol. Una noche de octubre, un grupo de 5 amigos decidió desafiar las leyendas y pasar la noche en la mansión. Ana, la líder del grupo, era una joven valiente y escéptica, mientras que sus amigos, Luis, Marta, Jaime y Clara, eran un poco más reacios pero igualmente curiosos. Armados con linternas y cámaras, comenzaron su ascenso a la colina al caer la noche. Al llegar a la mansión, la puerta principal, hecha de madera envejecida y cubierta de enredaderas, se abrió con un crujido espeluznante. Los amigos entraron, riendo nerviosamente, y se dispersaron para explorar. La mansión estaba llena de polvo, muebles cubiertos por sábanas y retratos antiguos que parecían observarlos con ojos vacíos. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Luis escuchó susurros en un idioma desconocido, mientras que Marta juraba haber visto una sombra moverse por el corredor. Jaime y Clara encontraron un viejo libro de hechizos en el sótano, escrito en un lenguaje arcano. Pero fue Ana quien descubrió algo realmente perturbador, una habitación secreta detrás de una estantería, llena de velas apagadas y símbolos pintados en el suelo. Decidieron reunirse en la sala principal para discutir lo que habían encontrado. Mientras compartían sus experiencias, una ráfaga de viento helado apagó las velas que habían encendido. En la oscuridad, una risa malévola resonó por la mansión. Los amigos se miraron, paralizados por el miedo. De repente, la puerta principal se cerró de golpe, y las ventanas se sellaron con fuerza invisible. Intentaron abrirlas, pero fue en vano. Estaban atrapados. En medio de la confusión, una figura espectral apareció en la escalera, flotando lentamente hacia ellos. Era una mujer vestida de blanco, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. «Bienvenidos a mi hogar», dijo con una voz que parecía provenir de todos lados. «He estado esperando compañía». Los amigos retrocedieron, aterrorizados, pero Ana, armándose de valor, preguntó, «¿Qué quieres de nosotros?». La figura se acercó más, levantando una mano pálida. «Quiero jugar un juego», respondió. «Un juego de vida o muerte. Si ganan, podrán irse. Si pierden, se quedarán conmigo para siempre». Sin otra opción, aceptaron el desafío. La figura les dio una hora para resolver un enigma escondido en la mansión. Corrían de una habitación a otra, buscando pistas y resolviendo acertijos. A medida que avanzaba el tiempo, los susurros y las sombras se intensificaban, haciendo que el pánico se apoderara de ellos. Finalmente, en los últimos minutos, encontraron la respuesta al enigma en el viejo libro de hechizos. Recitaron las palabras mágicas, y con un destello cegador, la figura espectral desapareció, las puertas y ventanas se abrieron, y la mansión volvió a la normalidad. Aliviados, los amigos salieron corriendo de la casa, jurando nunca volver. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar al pie de la colina, Ana se detuvo en seco. «Esperen», dijo, sacando algo de su bolsillo. Era una llave antigua, la misma que habían encontrado en la mansión. «Creo que debemos devolver esto», dijo con una sonrisa enigmática.
De repente, los amigos sintieron una ráfaga de viento frío, y antes de que pudieran reaccionar, la colina y la mansión desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Miraron a su alrededor, confusos y aterrados. En sus lugares, solo había un bosque denso y oscuro. Y entonces, escucharon la risa malévola nuevamente, esta vez más cerca, susurrando sus nombres. No estaban a salvo. La casa en la colina los había marcado, y ahora, el verdadero juego de terror acababa de comenzar. El espejo maldito. En el tranquilo pueblo de Ulderberg, había una pequeña tienda de antigüedades regentada por el anciano señor Thompson. Su tienda estaba llena de objetos curiosos y extraños, pero había uno en particular que siempre llamaba la atención de los clientes, un espejo antiguo, con un marco dorado ornamentado y un cristal que parecía absorber la luz. Se decía que el espejo estaba maldito, y pocos se atrevían a comprarlo. Una tarde, una joven llamada Isabel entró en la tienda buscando algo único para decorar su nuevo apartamento. El espejo, colocado en una esquina oscura, capturó su mirada inmediatamente. Ignorando las advertencias del señor Thompson sobre la maldición, Isabel decidió llevárselo. Le gustaba el aire misterioso del espejo y pensaba que sería el toque perfecto para su sala de estar. Esa noche, después de colgar el espejo en la pared de su salón, Isabel comenzó a sentir una presencia extraña en su hogar. Cada vez que pasaba frente al espejo, tenía la sensación de que algo la observaba. Trató de ignorarlo, atribuyéndolo a su imaginación, pero las cosas empezaron a empeorar. Primero fueron los susurros. Mientras se preparaba para dormir, escuchaba voces susurrando su nombre desde el espejo. Luego, las sombras. En más de una ocasión, Isabel vio figuras oscuras reflejadas en el cristal, moviéndose a sus espaldas. Intentó mover el espejo a otra habitación, pero los fenómenos no cesaban. Desesperada, decidió investigar el origen del espejo. Volvió a la tienda de antigüedades y encontró al señor Thompson dispuesto a contarle la historia. El espejo había pertenecido a una bruja llamada Morgana, quien lo usaba para comunicarse con espíritus del más allá. Cuando la bruja fue capturada y ejecutada, maldijo el espejo, condenando a cualquier propietario a ser acosado por las almas atrapadas en su reflejo. Isabel regresó a casa con el corazón acelerado, decidida a deshacerse del espejo. Sin embargo, cuando intentó retirarlo de la pared, el espejo parecía estar pegado, resistiéndose a sus esfuerzos. En un último intento, Isabel golpeó el cristal con un martillo, pero en lugar de romperse, el espejo absorbió el golpe y las luces de la casa se apagaron. En la oscuridad, Isabel sintió una mano fría en su hombro. Gritó, pero no había nadie allí. Corrió hacia la puerta, pero se encontró con una barrera invisible. Estaba atrapada. Entonces, la voz de la bruja resonó en la sala. Has liberado mi maldición, y ahora, serás parte del espejo para siempre, dijo Morgana con un tono maligno. Isabel miró horrorizada como su reflejo en el espejo comenzaba a cambiar. Su imagen se distorsionó, sus ojos se volvieron negros y su rostro se transformó en una mueca de terror. Antes de que pudiera reaccionar, fue absorbida por el espejo, dejando la habitación vacía. A la mañana siguiente, el señor Thompson encontró el espejo de vuelta en su tienda, colgado en la misma esquina oscura. Isabel nunca fue vista nuevamente, y el espejo estaba más brillante que nunca, con un nuevo reflejo que mostraba a una joven atrapada en su interior, con los ojos llenos de desesperación. Los rumores en Olderberg crecieron, y el espejo se ganó una reputación aún más oscura. Nadie sabía cómo había regresado a la tienda, pero una cosa era segura, la maldición de la bruja seguía viva, y el espejo maldito esperaba a su próxima víctima.
La Biblioteca de las Sombras. En un pequeño pueblo llamado Veridale, existía una biblioteca antigua y misteriosa conocida como la Biblioteca de las Sombras. Era un edificio imponente, construido hace siglos y lleno de libros raros y olvidados. La gente del pueblo evitaba entrar en la biblioteca después del atardecer, ya que se decía que ocurrían cosas extrañas en su interior. Una tarde lluviosa, un joven estudiante de literatura llamado Marcos llegó al pueblo. Había oído hablar de la Biblioteca de las Sombras y estaba decidido a investigar sus secretos para su tesis. A pesar de las advertencias de los aldeanos, decidió quedarse hasta tarde en la biblioteca. El bibliotecario, un hombre anciano y encorvado llamado señor Harrington, le permitió quedarse, advirtiéndole que tuviera cuidado. No te aventures en las estanterías traseras después del anochecer, le dijo con voz temblorosa. Marcos, intrigado y un poco escéptico, prometió ser cuidadoso. Marcos se sumergió en los libros antiguos, perdiendo la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta, ya era de noche. La biblioteca estaba en silencio, y solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas rompía la quietud. Decidió explorar las estanterías traseras, ignorando la advertencia del señor Harrington. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, sintió una extraña sensación de ser observado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y los libros en los estantes parecían susurrar. Llegó a una sección oculta, donde encontró un libro polvoriento y sin título. Al abrirlo, una ráfaga de viento helado sopló a través del pasillo, apagando las luces. En la oscuridad, Marcos encendió su linterna y continuó leyendo. El libro hablaba de rituales antiguos y magia oscura, y mencionaba algo llamado el Guardián de las Sombras. Según el libro, el guardián protegía la biblioteca y se alimentaba de las almas de aquellos que se atrevían a profanar su santuario. De repente, sintió una presencia detrás de él. Giró la cabeza rápidamente y vio una figura oscura y sin rostro, emergiendo de las sombras. La figura avanzó lentamente hacia él, susurrando su nombre. Marcos intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. El guardián extendió una mano espectral hacia él, y Marcos sintió un frío intenso que le atravesaba el cuerpo. En un acto desesperado, lanzó el libro al suelo y comenzó a recitar las palabras que había leído en él. Una luz brillante llenó el pasillo, y la figura oscura retrocedió, aullando de dolor. El suelo tembló y las estanterías comenzaron a desmoronarse. Marcos corrió hacia la salida, esquivando los libros que caían y las sombras que intentaban atraparlo. Logró salir de la biblioteca justo antes de que las puertas se cerraran de golpe. Respirando pesadamente, miró hacia atrás y vio cómo las sombras se desvanecían en la oscuridad. El edificio quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, el señor Harrington encontró a Marcos sentado en la plaza del pueblo, pálido y temblando. Advertí que no debías ir a las estanterías traseras, dijo con tristeza. Marcos asintió, aún en estado de shock, y decidió dejar el pueblo, llevando consigo el libro que casi le había costado la vida. Meses después, Marcos terminó su tesis, pero nunca mencionó lo que realmente había ocurrido en la Biblioteca de las Sombras. Sin embargo, sabía que había algo más en ese lugar, algo que aún aguardaba en las sombras. Un día, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró una pequeña llave y una nota que decía, «La biblioteca te espera. El guardián no ha terminado contigo». Marcos supo entonces que el verdadero horror apenas comenzaba. El bosque de los susurros. En las afueras de un pequeño pueblo llamado Windle, había un bosque denso y antiguo conocido como el bosque de los susurros. Los aldeanos evitaban entrar en el bosque, especialmente al anochecer, ya que se decía que aquellos que se aventuraban demasiado adentro nunca volvían. Una noche de verano, un grupo de 4 amigos decidió desafiar las leyendas. Laura, Andrés,
Paula y Diego eran jóvenes y aventureros, y querían demostrar que las historias no eran más que supersticiones. Equipados con linternas y mochilas, se adentraron en el bosque bajo la luz de la luna. Mientras caminaban, el bosque parecía tomar vida. Los árboles crujían, y una brisa fría susurraba entre las hojas, creando un ambiente inquietante. Andrés, siempre el escéptico, se reía de los susurros, pero Paula no podía evitar sentirse observada. Laura y Diego intentaban mantener el ánimo alto, pero también sentían una creciente inquietud. Después de caminar durante una hora, encontraron un claro donde decidieron descansar. Encendieron una pequeña fogata y se sentaron a contar historias de terror, riendo y bromeando. Sin embargo, los susurros en el viento parecían intensificarse, y la risa pronto se desvaneció. Laura, intrigada por los sonidos, se levantó para explorar un poco más. Se alejó del grupo, siguiendo los susurros que parecían llamarla por su nombre. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y la oscuridad se volvía más densa. De repente, tropezó con algo en el suelo, una vieja muñeca de porcelana, sucia y rota. La recogió, sintiendo una extraña conexión con el objeto. Mientras tanto, en el claro, los otros comenzaron a preocuparse por Laura. Diego decidió ir a buscarla, dejando a Andrés y Paula junto a la fogata. Al internarse en el bosque, escuchó a Laura susurrar su nombre, pero cuando la encontró, ella estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente la muñeca. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Diego, preocupado. «Tenemos que dejar el bosque», respondió ella, sin apartar la vista de la muñeca. «Algo está muy mal aquí». Cuando regresaron al claro, encontraron la fogata apagada y a Paula y Andrés desaparecidos. Un miedo profundo se apoderó de ellos mientras gritaban los nombres de sus amigos. Los susurros se volvieron más fuertes, casi ensordecedores, y sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Laura y Diego corrieron en dirección opuesta, tratando de encontrar la salida del bosque. Sin embargo, cuanto más corrían, más parecía el bosque cambiar y cerrarse a su alrededor. De repente, tropezaron con una cabaña vieja y abandonada. Decidieron entrar, esperando encontrar refugio. La cabaña estaba llena de polvo y telarañas, y parecía no haber sido habitada en décadas. En el centro de la habitación principal, había un espejo antiguo, cubierto de polvo. Laura, aún sosteniendo la muñeca, se acercó al espejo y limpió la superficie con la mano. En el reflejo, vio a Paula y Andrés, pálidos y con ojos vacíos, observándolos desde el otro lado. «Diego, mira esto», dijo Laura con voz temblorosa. Diego miró el espejo y vio lo mismo. En ese momento, los susurros se convirtieron en gritos, y las figuras en el espejo comenzaron a moverse, intentando salir del cristal. Laura soltó la muñeca, y el espejo se rompió en 1000 pedazos. Los gritos cesaron, y la cabaña quedó en silencio. Sin embargo, cuando miraron a su alrededor, se dieron cuenta de que ya no estaban en la cabaña. Estaban de vuelta en el claro, con la fogata encendida y Paula y Andrés sentados junto al fuego, sonriendo como si nada hubiera pasado. «¿Dónde han estado?», preguntó Andrés, con una voz extrañamente calmada. Laura y Diego se miraron, confundidos y aterrorizados. No sabían si lo que habían vivido era real o una ilusión. Decidieron abandonar el bosque inmediatamente, sin hacer preguntas. A la mañana siguiente, cuando el sol estaba alto, encontraron la salida del bosque. Al llegar al pueblo, vieron a un grupo de aldeanos reunidos en la plaza, murmurando. Se acercaron para ver qué ocurría, y con horror, vieron que en el centro de la plaza había 2 cuerpos, cubiertos con sábanas. Al levantar las sábanas, descubrieron que eran los cuerpos de Paula y Andrés, pálidos y con los ojos vacíos, exactamente como los habían visto en el espejo. Laura y Diego comprendieron que los susurros del bosque no eran solo supersticiones. Algo oscuro y antiguo vivía en el bosque de los susurros, algo que había reclamado a sus amigos y que quizás, algún día, volvería por ellos.
La casa de las mariposas. En un rincón olvidado de la ciudad de Santa María, se encontraba una mansión victoriana conocida como la Casa de las Mariposas. La mansión había pertenecido a una excéntrica entomóloga llamada Beatriz Montoya, quien dedicó su vida a coleccionar y estudiar mariposas raras. Tras su misteriosa desaparición hace décadas, la casa quedó abandonada, envuelta en rumores y misterio. Un día, un joven periodista llamado Javier recibió la tarea de investigar y escribir un artículo sobre la historia de la mansión. Intrigado por las leyendas y la promesa de una buena historia, decidió visitar la Casa de las Mariposas. Llegó al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La fachada de la mansión estaba cubierta de enredaderas y el jardín había sido reclamado por la naturaleza. La puerta principal, sorprendentemente, estaba entreabierta. Javier entró, armado con su cámara y su libreta, listo para descubrir los secretos que ocultaba la casa. El interior de la mansión estaba lleno de polvo y telarañas, pero las vitrinas que exhibían mariposas de colores vibrantes permanecían intactas. Mientras avanzaba, Javier notó que algunas de las mariposas parecían moverse levemente, como si estuvieran vivas. Pensó que era una ilusión causada por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas sucias. Explorando la casa, encontró el laboratorio de Beatriz en el sótano. Allí, entre frascos y libros antiguos, descubrió un diario. Las últimas páginas del diario hablaban de un descubrimiento sorprendente. Beatriz había encontrado una manera de transferir la esencia de las personas a las mariposas. Esto le permitiría, según ella, alcanzar la inmortalidad. De repente, un fuerte golpe resonó en la mansión, seguido por el susurro de alas batiendo. Javier subió rápidamente las escaleras, solo para encontrar que las mariposas en las vitrinas estaban revoloteando frenéticamente. El aire se llenó de una energía extraña y palpable. Intentando mantener la calma, Javier decidió abandonar la casa, pero las puertas se cerraron de golpe. Las mariposas, ahora claramente vivas y conscientes, comenzaron a volar en círculos alrededor de él, formando un torbellino de colores. En el centro de ese torbellino, una figura apareció lentamente. Era Beatriz Montoya, etérea y translúcida, con alas de mariposa en la espalda. «Bienvenido a mi hogar», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. «Has encontrado mi secreto, y ahora, formarás parte de mi colección». Antes de que Javier pudiera reaccionar, las mariposas se abalanzaron sobre él, cubriéndolo completamente. Sintió como su cuerpo se desvanecía y su conciencia se fragmentaba. En su lugar, surgió una mariposa de colores brillantes, que se unió al enjambre que rodeaba a Beatriz. A la mañana siguiente, la puerta de la mansión se abrió lentamente y una mariposa salió volando, seguida por muchas otras. Cada una de ellas llevaba en sus alas un fragmento de la vida de quienes habían osado descubrir el secreto de Beatriz. La casa de las mariposas permaneció en silencio, pero su colección había crecido, esperando a su próxima víctima, alguien lo suficientemente curioso como para entrar y descubrir que la inmortalidad tiene un precio terrible. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra travesía por estas 5 inquietantes historias. Espero que hayáis disfrutado, y sobre todo, que el miedo haya encontrado un rincón en vuestro corazón esta noche. Recordad, en Alaridos Nocturnos siempre estamos buscando las historias más aterradoras y los misterios más oscuros para compartir con vosotros. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras futuras entregas de terror. Dejad vuestros comentarios abajo, contadme cuál ha sido vuestra historia favorita y si os atrevéis, compartid vuestras propias experiencias paranormales. Hasta la próxima, y que tengáis dulces pesadillas. Nos vemos en la oscuridad.